Bienvenidos a Rompiendo Esquemas. Hoy vamos a conocer el trabajo que se realiza desde el Centro de Salud Materno-Infantil San José de Villa El Salvador para atender a personas que viven con VIH. Vamos a conversar con el doctor Luis Arnao, infectólogo, que tiene 12 años de experiencia en este centro de salud. Doctor Luis Arnao, gracias por estar en comunicación con nosotros. Muchas gracias también a ustedes por la invitación. Buenos días también a todos sus oyentes. Bien, para comenzar, doctor, quisiéramos que nos dé una apreciación suya respecto, nos encontramos todavía en un estado de emergencia sanitaria. Quería que nos dé su apreciación respecto a cómo se está atendiendo a las personas que viven con VIH a nivel nacional. ¿Cómo ve usted el panorama? No tanto para el acceso al tratamiento, para las personas que recién son diagnosticadas, para las personas que están en tratamiento, para acceso a consultas médicas o a exámenes de laboratorio, y para la distribución de los medicamentos. ¿Cómo ve usted el panorama, doctor, a nivel de país, digamos así? Bien, primero para decirles a todos los oyentes que quien habla labora en el Centro Materno Infantil San José de Villa El Salvador. Es un centro, un establecimiento de nivel 1-4 que dentro de sus carteras de servicio de atención ofrece también el servicio de atención en VIH, atención en infecciones de transmisión sexual y tratamiento antirretroviral. En cuanto a la pregunta sobre la pandemia, ¿cómo nos ha afectado? Indudablemente, la pandemia ha afectado a todos los servicios de salud a nivel nacional. En algunos lugares mucho más que otros y también en el tiempo también ha ido cambiando. Si retrocedemos los primeros meses, con la restricción era casi total de todos los establecimientos, donde solamente se atendían inclusive las emergencias. Sin embargo, desde el que se inició el decreto de urgencia, se estableció dentro de esas urgencias que servicios básicos como VIH, atención al tratamiento antirretroviral, inclusive atención y tratamiento de tuberculosis, no debía parar eso. Entonces, bajo esa premisa, en todos los establecimientos del Ministerio de Salud, se ha continuado con eso. Obviamente con algunas restricciones. En el caso, por ejemplo, de mi establecimiento, de mi servicio de ITS, VIH, tratamiento antirretroviral, la restricción con respecto a la atención médica, a las atenciones de los profesionales de salud. No obstante, el tratamiento antirretroviral siempre ha habido, siempre, eso nunca ha faltado desde el inicio de la pandemia hasta ahora. Entonces, las restricciones han sido con respecto al establecimiento de salud que no brindaba todo lo que se debía brindar regularmente o normalmente, y también las restricciones con respecto al paciente. Sabemos que los primeros veces no había ni siquiera movilidad para que el paciente venga a su cita. No había ni movilidad ni pública ni particular. Entonces el paciente que citábamos no iba a venir el día que se le cita, y iba a venir otro día, a otro horario. Entonces ahí implicaba hacer un cambio, una adaptación del servicio de salud al momento, a las circunstancias y al mismo paciente inclusive. Entonces fue difícil tanto en los servicios de salud como en el mismo paciente. Justo eso le iba a preguntar, doctor. Durante el tiempo de emergencia sanitaria, ¿ustedes han logrado la atención de consultas médicas, de exámenes de laboratorio y de entrega de medicamentos? Mire, cuando se inició la pandemia, pues la restricción, como le digo, era bastante general en todas las atenciones. Entonces, en nuestro servicio de VIH, tratamiento antirretroviral, lo que primero restringimos es el análisis CD4 carga viral, que son análisis especializados, muy importantes, pero ameritando la urgencia, no era en ese momento determinante como para que un paciente continúe el tratamiento o inicie el tratamiento. Entonces, nosotros garantizamos, si un paciente era nuevo, que inicie el tratamiento, y si un paciente era continuador, que continúe también su tratamiento. La atención médica se restringió bastante a aquellos pacientes que ameritaban. Antes de la pandemia, la atención médica era para todos, dentro de sus controles, estén o no estén con síntomas. En cambio, cuando se inició la pandemia, solamente aquellos que tenían algún síntoma como complicación del propio VIH o complicación del tratamiento. Y también en los pacientes nuevos, porque también hemos atendido nuevos. No hemos restringido en ese aspecto. ¿Y cuáles han sido, doctor, discúlpeme, cuáles han sido, doctor, las estrategias que ustedes han utilizado, han llevado a cabo para poder
atender, hemos visto que en otros centros de atención para personas con VIH ha estado muy restringido, no habían consultas médicas, se les entregaba de manera no racionada los medicamentos, es decir, no, como dice la norma, no se le entregaba para los 3 meses. ¿Qué estrategias siguieron ustedes para poder lograr una atención adecuada tanto en consultas, ¿no?, como en entrega de medicamentos? Bien, nuestro centro referencial es un tanto particular con respecto a los otros centros. Nuestro centro brinda una atención, hablamos antes de la pandemia, muy personalizada al paciente con VIH. Tiene su propia infraestructura dentro del establecimiento de salud, con servicios, con consultorios médicos, consultorios de psicología, enfermería, servicio social y consejería inclusive. O sea, atención muy personalizada. Inclusive en el mismo servicio se le da el tratamiento, se le entrega sus pastillas al paciente. Entonces, eso con diferencia a los otros hospitales, donde el servicio de farmacia, que es una farmacia para todos, entrega también los antirretrovirales. Acá no. Entonces, de tal manera que se ha seguido con la entrega personalizada. Es por eso que el paciente venía y tenía una atención relativamente rápida. Para su entrega de medicamentos no había una conglomeración yéndose a un servicio de farmacia, sino en el mismo servicio. En ese mismo entrega de medicamentos que pasaba con la enfermera, ya ahí se evaluaba, de acuerdo a entrevistas, si el paciente requería una atención médica. Si en ese momento no había atención médica, se le daba una cita al paciente, pero también considerando pues la parte de movilidad, sobre todo al inicio de la pandemia, que era muy, muy restringida la movilidad. Y muchas veces se coordinaba también por vía telefónica. Eso ha sido también un reto de que ahora todo sea por vía telefónica, la coordinación, inclusive las consultas o las interconsultas sea por vía telefónica, para mejorar ahí el acercamiento y que el paciente no tenga ningún tipo de dificultad en la atención médica. ¿Ustedes han hecho los exámenes de laboratorio durante ese periodo de tiempo también? Los exámenes de control de laboratorio. Inicialmente se restringió lo que es CD4 de carga viral, son análisis de laboratorio especializados. No, y se restringió también los otros análisis de rutina. No obstante, los pacientes que ameritaban con una urgencia los análisis, se les indicaba y se les daba. También recordemos que, sobre todo en nuestro centro de salud, el laboratorio también se vio afectado. Se vio afectado porque muchos de ellos sobrepasaban la edad, mucha personal sobrepasaba la edad de 60 años que inicialmente estaban de licencia, ¿verdad? Y después también hubieron personal que resultó positivo a COVID, donde se tenía que tomarse una licencia de 14 días. Entonces había mucha restricción en el laboratorio y por eso solamente indicábamos a los pacientes que ameritaban en ese momento, no como su control de rutina, sino como pacientes que por alguna urgencia necesitaban el análisis de laboratorio. Doctor, ¿usted tiene alguna información respecto al tema de la escasez en el abastecimiento de medicamentos y que les van a llevar, los van a obligar a cambiar, quizás a reemplazar algunos tratamientos antirretrovirales a los pacientes que ya están tomando, que tienen esquemas definidos? ¿Tiene alguna información al respecto? Porque se dice que de acuerdo al desabastecimiento de insumos para la fabricación de medicamentos, iba a haber un espacio de tiempo en el que se iba a restringir la distribución de los medicamentos y se iba a tener que utilizar los medicamentos que se contaban en stock y que algunos tratamientos iban a ser reemplazados. ¿Usted tiene información al respecto de eso? Bien, desabastecimiento quiere decir que no hay medicación. Sí. Lo que hemos tenido acá es un poco de restricción, o sea, dentro de la entrega de medicamentos, lo que se evalúa es que se tengan medicamentos como para un stock de 3 meses. Eso se evalúa, ese es como un indicador. Claro. Entonces, han habido casos donde no hay ese indicador, no se cumple el abastecimiento de 3 meses, sino en menos tiempo. Sin embargo, un desabastecimiento total, o sea, que no hay en ese momento medicamentos, no se ha visto el caso hasta ahora. Lo que nos ha informado el Ministerio, pues que debido a la pandemia, pues en una compra internacional, ha habido demora en esas compras. Demora significa que no va a haber una buena cantidad de medicación para un buen determinado periodo de tiempo.
Ujú. Lo que nos lleva a tomar algunas medidas. Pero la primera medida a tomar es que ya no le indicamos cada 3 meses el tratamiento, sino menos tiempo, 2 o 1 mes, de tal Ya. manera que nos permite llegar a todos los pacientes para que nadie les falte. Solamente ese periodo de tiempo que es menos de 3 meses, donde Ah, ya. claro, el paciente le va a afectar, pues porque va a venir un poco más frecuente. Claro, ya no va a ir De una sola esa vez manera cada 3 meses. garantizamos, Exacto. de esa Eh, manera garantizamos que a todos les llegue el medicamento. doctor, una Entonces no hemos pregunta. tenido desabastecimiento. De Sería lo este, que podemos enterarnos es que sí puede haber demoras en la compra, pero dentro de los esquemas sí tenemos esquemas alternativos o tenemos esquemas abreviados inclusive, donde eso se pasa por una previa evaluación médica. No se le puede cambiar a un medicamento a un paciente sin la evaluación médica. ya, y Y eso se justamente, está cumpliendo en nuestro establecimiento. sí, justamente ahí va mi pregunta. ¿Qué sucede cuando a un paciente se le cambia el medicamento? O sea, no es que esté, como se dice, quemando un esquema de tratamiento, sino es que por algún motivo externo al problema, al mismo paciente, ya sea porque no hay el medicamento en ese momento, ¿no? Y usted dice que tiene que ser evaluado. ¿Qué sucede? Es que realmente el paciente en ese momento, la persona que está tomando los retrovirales, va a hacer resistencia al medicamento que ya estuvo tomando o solamente va a ser un reemplazo y va a continuar con su tratamiento y cuando pueda regresar el medicamento que tomaba anteriormente, puede regresar nuevamente a tomarlo. El cambio de medicación, por cualquier motivo, siempre requiere de una evaluación del médico especialista en esto, donde ¿Mm? se evalúa si hay posibilidad de resistencia al cambio, si hay posibilidad de mayores efectos adversos de un cambio de esquema que previamente no le causaba molestias y ahora le puede causar. Todo eso se evalúa en el paciente y se conversa también con el paciente, se le explica Ujú. y se busca aquel esquema que no afecte o aquellos medicamentos que, entre comillas, reemplacen, pero que no afecten al control de la infección que ya tiene el paciente ¿Y y cómo que saberlo? tampoco indique mayores efectos adversos donde le puede deteriorar pues, su estilo de vida en un determinado momento al paciente. Sí, dígame. ¿Cómo se hace? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Solamente con una conversación con el paciente determinan No, no, este, eso sería un último paso de conversar con el paciente. Anteriormente es la evaluación médica especializada en un paciente para ver qué tipo de medicación puede tomar. O sea, no se le puede cambiar al paciente sin una evaluación médica especializada. y qué hace, por ejemplo, un paciente que un médico en cualquier hospital, no digo el suyo, le cambian el medicamento sin hacer ese procedimiento al que usted se está refiriendo? ¿Qué debe hacer el paciente? Bueno, lo que yo le digo es el procedimiento que debe ser. Todo Sí, cambio, claro, toda no, pero el receta paciente, en siempre caso le cambiaran es el basal, siempre medicamento, es con indicación médica. sí, ¿Sí? en Si caso no le tiene cambiaran indicación médica, el paciente puede hacer su reclamo ya, respectivo, primero dentro del servicio de establecimiento de salud. ya. Ahí tienen que ya indicarle o brindarle una solución a su problema que presente. Doctor, ¿qué recomendación da usted a las personas que están tomando el Targa, tratamiento antirretroviral en este momento y encuentran dificultades para lograr una consulta en sus centros hospitalarios, una consulta médica, si tienen algún malestar o si tienen ya necesidad de hacer un control médico, una consulta médica? ¿Qué recomendaciones les daría? Lo que estamos haciendo acá en nuestro centro referencial en San José de El Salvador tienen un número, inclusive con WhatsApp, donde Ya. ellos se comunican o envían un mensaje. Y el mismo día que envían el mensaje se les va a contestar y se les va a agendar una cita. La cita generalmente no va a pasar más de 2 días. Se va a hacer Ujú. dentro de ese lapso de tiempo. O sea, nosotros tratamos de resolver el problema lo más pronto posible al paciente y le damos esa facilidad de tener un número con un WhatsApp. Ahora tenemos también la ventaja de que en nuestro centro referencial somos 2 médicos especialistas, donde ya estamos todos los días, entonces tenemos un espacio siempre para atender a algún paciente que por algún motivo requiera una atención. Muchas veces fuera de su cita, porque podemos darle una cita regular dentro de 2 o 3 meses, pero por alguna condición médica en ese momento requieran una evaluación fuera de esa cita, se le agenda una cita para evaluación médica.
Entonces, esa es la estrategia que estamos empleando en nuestro centro referencial. Nos estamos ayudando con el apoyo de los consejeros, con el apoyo de enfermería y ahora como somos 2 médicos especialistas, nos damos el tiempo. Hasta hace 3 meses solamente era un médico especialista donde era más difícil agendar una cita para control médico, pero ahora sí es más fácil. Y por eso a través de ustedes también hago un llamado a todos nuestros pacientes que tienen esa posibilidad. El número está en la entrada del centro de salud. Y ahí pueden llamar y pueden enviar un WhatsApp para cualquier consulta en tratamiento antirretroviral que lo requiera. También queríamos saber, para la tranquilidad de las personas que están tomando el tratamiento antirretroviral, en estos tiempos de emergencia sanitaria, ¿se ha restringido de alguna manera, como usted lo ha mencionado, algunos exámenes de laboratorio que no son urgentes para las personas y pueden seguir tomando su tratamiento antirretroviral? ¿Es tan urgente cada cuánto tiempo hacer el examen de chequeo, de control? Sí. Bueno, primero aclararles que esta restricción fueron los primeros meses. A Sí. medida que pasa el tiempo y estas restricciones se han ido como superándose, entonces ya se está poco a poco normalizando. O sea, ahora ya estamos pidiendo ya las evaluaciones, los controles médicos, los controles de laboratorio ya como deben ser de rutina. ¿Cada cuánto Aunque no en tiempo? el número real, como por ejemplo al día 20 exámenes de laboratorio, por ejemplo, ahora son un poco menos, pero ya lo estamos normalizando progresivamente. O Porque sea, lo no es normal. una restricción Ya, total, eso fue una restricción al inicio, en los primeros meses. ya, Ahorita ya no. ya. Ya todo paciente que requiere una consulta médica o un análisis de laboratorio se le está pidiendo de todas maneras. Ya. Sí. Y una persona que está tomando tratamiento, lo recomendable es que se haga ese control de análisis de laboratorio cada 6 meses o puede ser al año. Si un paciente es continuador y está yendo bien dentro de todos sus chequeos, los análisis se recomiendan inclusive anualmente. Ya, Anualmente. ya. Pero si por alguna condición médica, indicación o criterio médico requiere que en ese momento pidamos un examen de laboratorio o con menos tiempo, se le va a pedir y se va a garantizar que se haga ese análisis de laboratorio. Y las personas que recién son diagnosticadas, por ejemplo, en el establecimiento de salud en el que usted trabaja, es San José de Villa El Salvador, ¿verdad? Ustedes, a las personas que recién son diagnosticadas, ya se les está dando de inmediatamente los exámenes y el tratamiento. O sea, para aclararles que desde el inicio de la pandemia nunca nosotros negamos la atención a un paciente nuevo, nunca. Ya. Con todas las restricciones que hemos tenido, paciente nuevo hemos tratado de evaluarlo lo más pronto, pedir algunos análisis, aunque sea en calidad de urgente, e iniciar el tratamiento antirretroviral. A veces ha tomado un poco más de tiempo de lo que regularmente se tomaba, pero sí hemos garantizado atender. Inclusive hemos atendido pacientes transeúntes. ¿Qué significa transeúntes? Aquellos que tomaban tratamiento antirretroviral en otro sitio, generalmente en el extranjero, y por la pandemia pues se restringieron los vuelos. No tenían cómo tomar su medicación, y no solamente acá, sino en cualquier establecimiento de salud del ministerio que brinda tratamiento, les han dado. Entonces nosotros también hemos garantizado eso. O sea, siempre hemos visto pacientes nuevos. En lo que va del año 2020 ya tenemos acá en el centro de salud cerca de 100 pacientes nuevos enrolados. O sea, todos los meses hemos visto. No hemos restringido, no hemos cerrado las puertas para nadie. Sí. Doctor, ¿alguna recomendación final que quiera dar a las personas que están en tratamiento o que van a entrar al tratamiento? ¿Alguna recomendación desde su experiencia en el Centro de Salud San José de Villa El Salvador? Más que la atención es en lo que respecta al VIH. Las personas deben saber que lo de VIH es una condición crónica. O sea, no necesariamente que van a tener algún síntoma, una complicación, una condición crónica que si lo lleva bien el paciente, cumple con sus atenciones médicas, sus controles, no va a tener ningún problema de salud. Inclusive va a poder desempeñar sus actividades. Entonces, el que tenga algún síntoma por el sistema de defensa deteriorado, por el VIH avanzado, significa que el paciente ha descuidado su salud en algún momento, porque si es que cumple todo, no va a tener ningún problema. Es una condición crónica y como condición crónica los establecimientos también
tratamos de brindarle las facilidades al paciente para que no descuide su tratamiento antirretroviral, no descuide sus controles, no descuide también sus análisis que le corresponden. Entonces, el paciente que cumple, yo les aseguro que no van a tener ninguna dificultad, ninguna limitación funcional para hacer todas sus actividades, tanto laborales como sus actividades familiares también. Doctor, para terminar, ¿cómo ve usted el tema del estigma y de la discriminación, tanto de algunos, no estoy mencionando el suyo, por supuesto, pero de algunos centros de atención respecto a las personas que viven con VIH? ¿Es igual que hace algunos años, que era muy intenso, o ha disminuido el nivel de estigma y discriminación a las personas que viven con esta condición crónica de salud? Bueno, indudablemente ha disminuido con respecto a cómo se sabe ahora lo del VIH. Si usted retrocede, por ejemplo, 20 años atrás, el concepto de VIH era muy, muy negativo, no solamente para la sociedad, sino para el mismo paciente. El tener VIH significaba ya una mortalidad alta, significaba estar condenado a una complicación y muerte. Ahora ya no, lo que les he dicho hace un minuto, una condición crónica. Entonces, a medida que se conoce como más VIH, el estigma y discriminación ha disminuido. En los establecimientos de salud, en el personal de salud, ha disminuido bastante. Yo les puedo asegurar que cualquier hospital, cualquier establecimiento de salud, al paciente VIH, pues no lo van a estigmatizar, no lo van a discriminar. Lo que sí todavía se ve en nuestra sociedad todavía. Sí. El paciente VIH, a veces, el mismo paciente nos cuenta que los vecinos a veces hablan, murmuran. Entonces, ahí hay cierta discriminación, cierta estigmatización. En la población trans, porque tenemos población trans que ustedes saben que es donde hay mayor prevalencia de VIH, también hay estigma y discriminación, y ese ya es un problema de nuestra sociedad. Entonces, a medida que se va avanzando, se va conociendo más de VIH, sabiendo que es algo crónico, que bien llevado no va a complicar ni al paciente ni tampoco a sus familiares, entonces va corrigiéndose eso del estigma y discriminación. Ya en el personal de salud prácticamente ya es mínimo lo de esto, lo del estigma y discriminación. Y acá en San José, con mucho más razón, inclusive ya muchos son conocidos, el personal de salud hasta apreciamos a nuestros pacientes muchas veces. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene usted trabajando en el tema de infectología para personas viviendo con VIH? Aquí en el Centro de Salud San José de El Salvador del 2008, o sea, 12 años con los pacientes. 12 años tiene. Conozco pacientes, 12 años, ya prácticamente nos tuteamos con los pacientes. Muy bien, doctor. Y en cuanto a lo de COVID, algo para agregar, a muchos pacientes les ha dado COVID, muchos pacientes de nosotros, de VIH, pero hasta ahora no hemos tenido ni un fallecido por COVID. ¿Por qué será? Hay varias teorías. Algunos dicen que el medicamento protege, eso no se ha comprobado. Pero lo que sí podemos ver es que el paciente con VIH ya se cuidaba antes de la pandemia, ya tomaba precauciones. Por ejemplo, alejarse de las personas que tosen por la posibilidad de adquirir tuberculosis. Ya tenía ese estilo de vida de prevención. Incorporado, ¿no? Así es. Entonces, no ha habido tanta afectación en ese sentido pues, como para adquirir COVID. Se lo ha adquirido. Ahora, ha habido una buena inmunidad, buena defensa, porque el paciente lo ha llevado bien el tratamiento previamente, el tratamiento antirretroviral, que ya tenía reconstitución inmune, como para poder afrontar bien lo de COVID. Muy bien, doctor Luis Arnau, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Ok, gracias a ustedes y un saludo para todos sus oyentes. Será otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.